¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de TV Cuec. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este nuevo programa que se llama Entre Abogados y Universitarios. Bueno, pues en este programa vamos a tratar diversos temas sobre derecho, ¿verdad? Con nuestros maestros de aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, con diversos abogados, ¿verdad? Y también con nuestros alumnos que en algunas ocasiones nos van a acompañar. Quiero hacer un especial agradecimiento a nuestro rector, Juan Rabindrana Cisneros García, el doctor Juan Rabindrana Cisneros García, y también a la directora Fabiola Flores por permitirnos hacer este ejercicio tan bonito que es TV Cuec. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es nuestro amigo José Antonio Castillo Aguilar. Amigo. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hermanito. Un gusto verte después de mucho tiempo y pues aquí a las órdenes. Te agradezco enormemente la invitación y pues a las órdenes de cualquiera de la comunidad universitaria de aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y pues a charlar sobre de lo que sabemos de temas jurídicos y de cuestiones legales. Pues sí, amigo, bienvenido a esta tu escuela también, porque pues nuestra escuela es un espacio muy abierto para todos los abogados, ¿no? Y abogados de aquí, maestros de aquí y de otros lados también, de otras dependencias, alumnos de aquí y también de otras dependencias, ¿no? Educativas. Claro. Es parte de nuestro ADN que tenemos en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, ¿no? Regularmente pues invitamos a gente de otros lados y vienen aquí como nuestros invitados y eso pues nos enriquece mucho, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto pues es un honor tenerte aquí, amigo, pues platicándonos de un tema realmente muy interesante, ¿no? Que precisamente tiene que ver con estas reformas recientes que ha habido en México relacionadas con esta actividad de lavado de dinero, ¿no? De lo cual pues vamos a platicar ahorita en unos segunditos, porque pues antes me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, amigo, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Qué hiciste? ¿De dónde eres, no? Para que esta parte que nos vincula también como compañeros y amigos, ¿verdad? De la Facultad de Derecho de la UNAM, que somos egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM, y pues platícanos un poco de ti, amigo. Claro que sí, amigo, te agradezco mucho y pues bueno, su servidor, licenciado José Antonio Castillo Aguilera, digo, para no meternos en temas de nombramientos y otras cuestiones. Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en nuestra alma mater en Ciudad Universitaria. Uh-huh. Pues tengo la licenciatura en Derecho. También tengo una especialidad en lo que es la materia de Derecho Notarial y Registral por la misma facultad, uh-huh. Y también la maestría por la misma universidad. Y pues bueno, durante todo este tiempo, desde el inicio de la licenciatura hasta el día de hoy, pues he prestado mis servicios en diversas notarías de la Ciudad de México en este caso. Y básicamente pues también tengo la trayectoria de la docencia en distintas universidades, incluyendo también la facultad en este caso. Ya he estado en otras universidades, en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, en la Universidad Tecnológica de México y también en la Universidad Pontificia de México, que es, digamos, cuando fue, si bien sabes, el tema del cisma que hubo entre la Real Universidad Pontificia de México y después se separó para que fuera ya la universidad. Pues básicamente, pues yo digo, me he dedicado toda mi vida a estos temas de naturaleza notarial en este caso, y que obviamente pues engloban la materia civil, mercantil, fiscal, constitucional en un momento también, y básicamente pues toda esta dinámica que he venido desarrollando a lo largo de pues más de 20 años, desde que era pasante hasta el día de hoy que pues, soy abogado en este caso. Digamos, ya el año pasado cumplí 15 años como abogado titular, en este caso en una notaría. Entonces, pues ha sido un cúmulo de esfuerzos en los cuales yo he estado desarrollándome y pues he estado directamente vinculado a este medio, y creo que
pues el tema del día de hoy es bastante interesante porque no solamente tiene que ver con cuestiones de notaría, sino también que se refleja frente a el gremio civil, corporativo, inmobiliario, Así que es. obviamente pues Financiero. ya financiero, inclusive también la materia que tú desarrollas, porque inclusive también ahí diversos agentes aduanales nos buscan para ver algunas actividades que tengan que ver precisamente con la famosa Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, este nombre tan rimbombante que se ha dado, que hoy le digo, para efectos prácticos le decimos la ley antilavado, y que creo que es más fácil que le identifiquemos bajo este título. Sí, más corto, ¿no? Así Más es, breve, ¿no? así es. Sí, amigo, pues que es un honor tenerte aquí y felicitarte por toda esta trayectoria tan pues ya larga que tienes. Ya son 20 años, pues ya no se dice fácil. Más ¿no? de 25, fíjate que pues ya son 25 años de notaría, desde pasante hasta abogado, y creo que esto pues ha sido fructificante y ha tenido sus experiencias positivas y negativas como todo en la vida, pero créeme que ha sido más satisfacciones en este sentido, sobre todo porque la actividad notarial es bastante noble, bastante formativa en este caso, sobre todo. Es muy formativa porque te mantiene en constante estudio, te mantiene en constante actividad y especialmente también en constante actualización. Entonces, eso es lo que hace que, de cierta manera, los abogados de notaría estén debidamente actualizados. Bueno, todos en general tenemos que estarlo, pero básicamente los abogados de notaría son de los más especializados en distintas materias, sobre todo como los que acabo de mencionar, y créeme que pues por eso, de antemano, el hecho de agradecerte también la invitación y exponer este tema que de alguna manera, reitero, tiene suma relevancia frente al mundo jurídico que nos rodea, y no solamente a nosotros, sino también a los sectores, como bien comentábamos, sector fiscal, sector financiero, sector corporativo y especialmente el sector inmobiliario, que de alguna manera, pues muchos especialistas también están debidamente involucrados en esto, y créeme que es preferible también de alguna manera entender que ellos también tienen que estar también debidamente enterados y actualizados sobre este tema en particular. Sí, fíjate, y yo agregaría precisamente lo que señalaste, las cuestiones aduaneras hoy en día y de comercio exterior, pues también, porque pues acaban de entrar las reformas a la ley aduanera y es un tema que también pues tenemos ahí pendiente por tratar y por desarrollar, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto, mucha alegría que estés aquí para explicarnos un poquito de este tema y poder ir adentrándonos, ¿no? Fíjate que es curioso, pero bueno, no curioso, sino preocupante más bien, porque las estadísticas que nos da precisamente el Fondo Mundial y el Banco Monetario Internacional, pues nos habla de 800,000 millones de dólares anuales, lo que hay por lavado de dinero a nivel internacional, ¿no? Son cantidades realmente muy significativas, ¿no? Claro. Y sobre todo porque envuelven también o disfrazan algunos delitos que están ahí también, que se tienen que ver también con cuestiones de lavado de dinero, ¿no? En el caso de México, regularmente pues se habla más o menos entre 40 y 60,000 millones de pesos, ¿no? Anuales. Entonces son cantidades importantes, ¿no? Te comentaba que ahora que están las reformas en materia aduanera, pues ahí tenemos muchas personas que están preocupados también por estos temas, ¿no? Me gustaría que de principio nos platicaras algunos antecedentes que tienen que ver precisamente con este tema ya de regular todo lo que tiene que ver el lavado de dinero. Claro, mi querido amigo. Pues mira, en el entendido de que el tema del lavado de dinero no es una situación que ha sido de los últimos, sobre todo de 12, 13 años desde que está esta ley. Esto ya lleva desde los años 90, fíjate. Desde los años 90, desde el año 1990, la materia fiscal ya contemplaba precisamente el tema de la regulación del delito de los recursos de procedencia ilícita, ¿sí? En el entendido de que en un artículo
mencionaba el artículo 115, del Código Fiscal, establecía precisamente ya el inicio de esta dinámica que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años y décadas, y es donde precisamente en este articulado, en el 115, establecía lo que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y obviamente dentro de esta dinámica, pues obviamente conforme ha venido desarrollándose el asunto, pues las penas inclusive se han ido endureciendo en este sentido. Por ejemplo, en aquella época de 1990, por ejemplo, se le establecía penalidades de 3 a 9 años a aquellas personas que estaban vinculadas precisamente a este tema de los delitos de procedencia ilícita, y sobre todo en el entendido de que por ahí ya se empezaba a mencionar los temas de la famosa evasión fiscal, que hoy en día está muy de moda también en el país, ¿no? En diversos temas, sobre todo en el sector jurídico y especialmente el sector empresarial, ¿no? A razón de esto, pues obviamente, créeme que la transferencia y la transparencia de esos recursos tenían que estar debidamente identificados desde ese momento, ¿no? Y obviamente en el inicio de la materia fiscal fue cuando ahí se presentó el primer antecedente, vamos a decirlo de alguna manera, para después, 6 años después, en el año del 1996, ahí en el Diario Oficial de la Federación, en el Código Penal Federal, se trasladó toda la información de lo que tiene que ver con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisamente al Código Penal Federal. Y ahí es donde obviamente se empezaron a endurecer muchísimo más las penas para quienes cometían este tipo de actuaciones en este sentido, y sobre todo en el entendido de que pues de ahí no solamente vinculaba a personas físicas, sino también a personas que estaban involucradas en el sector financiero mexicano, ¿sí? Ya teníamos un tema de que en el sector financiero mexicano estas penas, que inclusive del año 1990 al 96, que eran de 3 a 9 años, se incrementaron de 5 a 15 años. Entonces, obviamente, ahí la dinámica punitiva, en este caso, fue cuando al incrementarse, pues englobó no solamente a personas que practicaban cualquier actividad de naturaleza económica, naturaleza fiscal, e inclusive las vinculadas al sector corporativo inmobiliario, sino también aquellas personas que vinculaban al sector financiero. Entonces, ahí ahora sí que de antemano ya se tenía una alerta de que decían, bueno, no solamente las personas externas tenían esas sanciones, sino aquellos vinculados al sistema financiero mexicano. Entonces, imagínate, ya en este tema, pues créeme que fue algo bastante interesante, que ya después se incrementaron las cosas conforme fueron desarrollándose a lo largo de los años. Y es entonces que después, a partir del año 2010, 2011, antes de que entrara precisamente este tema de la famosa ley antilavado, en el Congreso de la Unión se discutían ya temas de esta naturaleza, sobre todo por presiones de organismos internacionales, ¿sí? Por presiones de organismos internacionales y obviamente con especial mención, pues nuestros vecinos del norte, ¿no? Los Estados Unidos. Y aquí créeme que se empezó a detonar la conversación, lo que tiene que ver con el tema del concepto que parece ser muy rimbombante, pero es muy puntual, el financiamiento al terrorismo, ¿sí? Desde ese entonces, desde el 2010, 2011, inclusive 2011, el 2012, ¿no? Exactamente, se empezó a discutir ese tema del financiamiento al terrorismo. Y es cuando entonces, pues un organismo internacional, la famosa GAFI, que le llaman, que en sus siglas se denomina Grupo de Acción Financiera Internacional, que es en este caso un organismo que rige 3 sectores fundamentales para efectos de estos temas, que es precisamente el combate al terrorismo, ¿sí? El segundo es el combate al tema del lavado de dinero,
y uno que pues obviamente pues tiene que ver con una cuestión de naturaleza bélica, que tiene que ver con el tema del financiamiento de las armas de protección, ¿no? En este caso. Y obviamente pues este organismo de la Gafi fue cuando empezó a inmiscuirse en temas de naturaleza financiera y dijo, ¿sabes qué? México, necesitamos que ya tomes un tema de naturaleza de prevención de recursos de procedencia ilícita y que lo aterrices en una legislación que obviamente tiene que ser competente para todos, ¿no? Y de ahí obviamente fue cuando en el 2012, el 17 de octubre del año 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación esta famosa ley, la famosa Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿sí? Desde ese 17 de octubre del 2012. Pero en este sentido no entró en vigor de forma inmediata. Entró en vigor meses después, al año siguiente inclusive, a partir del 17 de julio del año 2003, es decir, hubo una vacatio legis, en la cual obviamente ya desde ese entonces, al publicarse en el Diario Oficial, los agentes comerciales, los agentes económicos, los agentes financieros, inmobiliarios, corporativos, estaban ya con esta ley preparándose para lo que viniera, ¿no? Ahora sí que de alguna manera, en el entendido de que como esto deviene de una situación de carácter internacional en donde México no podía ser omiso ante ese tema, es cuando ahí automáticamente a México le dicen, ahora sí, llegó la hora de que se desarrolle esta ley con la finalidad de que tú me detectes a través de ciertos agentes el tema al combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tú verifiques, que tú cheques, que tú indagues y constates de dónde provienen los recursos. ¿Sí? Y ahí es donde automáticamente, ¿qué sucede? Nosotros, como el sector de fe pública, que son los notarios, los abogados de notaría, incluyendo también a los corredores públicos, pues en la propia ley ahí nos encargan un poquito el tema de cuidar y salvaguardar esta dinámica de los recursos que sean de procedencia lícita, ¿sí? Para detectar, identificar y operar estas situaciones, y en el entendido de que no solamente la propia ley salió en su momento en vigor, sino en el entendido de que después, meses después, en agosto del 2013, sale igual publicado en el Diario Oficial de la Federación, 16 de agosto del 2013, precisamente el reglamento de la ley, ¿sí? Y días después, ¿sí? El 23 de agosto, salen unas reglas de carácter general para la ley, en este caso, es decir, tenemos 3 legislaciones que nos determinan precisamente el cuidado de estas disposiciones, en la cual, como repito, los notarios, los corredores públicos, los colaboradores de notaría como los abogados y todos aquellos vinculados a esta situación, ahí es donde, y sobre todo hoy en día con la reforma, ahora sí créeme que no solamente los fedatarios tienen sus sanciones, sino también inclusive los propios colaboradores de notaría, es decir, así como el aquí presente y aquellos que están desarrollando estas actividades, imagínate. Claro. Entonces, ya de antemano es una situación que hoy en día, si antes hace 12 años cuando salió la ley, el reglamento y las reglas de carácter general fueron bastante incisivas en ese sentido, pues ahora con estas nuevas reformas, créeme que de antemano ahora sí tenemos que tener un sumo cuidado, que te has de imaginar que hoy los notarios viven en un vilo y a través de nosotros también que tenemos que cuidar todo lo que se hace en este tipo de operaciones que la propia ley le llama actividades vulnerables que veremos. Caen en el ámbito penal, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, amigos de TV Cuec, pues vamos a unos comerciales y regresamos muy pronto aquí con el licenciado José Antonio
¿verdad? Castillo, Aguilar, para que nos continúe platicando sobre todo este tema de lavado de dinero que es realmente muy interesante. Pues vamos a unos comerciales y regresamos. Bueno, amigos, escuchas de TV Cuec, estamos aquí en nuestro programa Entre Abogados y Universitarios. Pues estamos con nuestro gran invitado, licenciado José Antonio Castillo Aguilera, pues todo un experto, ¿verdad?, en temas notariales, nuestro amigo, compañero, maestro, y pues nos continúa platicando sobre los temas que tienen que ver con lavado de dinero, que son realmente muy interesantes. Y bueno, amigo, pues hay todo un marco regulatorio, ¿no?, muy amplio el tema de regulación de dinero. ¿Cuál es ese marco regulatorio que tenemos hoy en día? Pues mira, en este sentido, aparte de la ley, de la famosa ley antilavado, el reglamento y lo que tiene que ver con las reglas de carácter general, en la propia ley hay artículo expreso en donde se establece que en un momento determinado, para aquellas situaciones que no estén contempladas en la ley, hay diversas legislaciones que obviamente pueden llegar a suplir precisamente lo anterior en este caso. Una de ellas, que es muy común en este caso, es precisamente la materia mercantil, lo que tiene que ver con el Código de Comercio, lo que tiene que ver con, hoy en día inclusive en la reforma de la famosa ley antilavado, se incorpora la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, ¿sí? Sobre todo porque tú bien sabes que ahí está toda la dinámica de los títulos de operaciones de crédito, que obviamente día con día, que son los caballitos de batalla en las oficinas y demás, es donde ahí aplica precisamente esta nueva incorporación de esta ley, obviamente adicional del tema del Código Civil Federal, la famosa Ley Federal de datos personales en posesión de particulares en este caso. Entonces, obviamente estas disposiciones son las que hacen que hoy en día también estén reformándose y estén adecuándose precisamente a estos movimientos, y te voy a decir por qué. Fíjate que a razón de estas reformas que están desde el año pasado, desde el 16 de julio del 2025, el trabajo que se dio a lo largo del tiempo para llegar a estas reformas, y conforme se fue desarrollando el tema de la ley antilavado desde el momento de la aplicación de la propia ley, el reglamento y las reglas, resulta ser que conforme fue desarrollándose, obviamente también nos adaptábamos a estas nuevas circunstancias, resulta ser que, pues obviamente como te comenté en el espacio anterior, el famoso GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, empezó a darse cuenta que México, aún a pesar de que ya tenía que implementar todas estas dinámicas, no solamente en estos sectores financieros, económicos, corporativos, inmobiliarios y en otros tantos más, se empezó a percatar que obviamente México no estaba cumpliendo con los parámetros y lineamientos al respecto. ¿Y qué sucedió? Por ejemplo, desde el 2018-2020, ya se empezaban a plantear reformas a la propia ley porque México no estaba cumpliendo. ¿Y en qué sentido? En este organismo internacional, la GAFI, se hacen una serie de rondas para efectos de supervisión, análisis y reflexión sobre el tema. ¿Y qué pasó? Pues México empezó a fallar en mucho, ¿sí? O sea, empezó a fallar en mucho, es decir, aquellos agentes que estábamos encomendados a verificar esos temas de la detección de los recursos de procedencia ilícita, automáticamente empezó a ver que que éramos insuficientes en un momento determinado, ¿no? Que era una situación insuficiente de la legislación y no solamente aquellas personas que estaban involucradas dentro de ello. Entonces, por ejemplo, hace el año antepasado, si bien recuerdo, en este organismo de la GAFI hicieron una ronda que le llaman la quinta ronda de evaluación, donde en ese organismo te marcan listas, la lista negra, la lista gris y la lista blanca. Y la lista blanca ya te la sabes, yo creo que
por facilidad dicen, bueno, pues en ese momento dicen, pues aquellos que están en blanco quiere decir que están cumpliendo los parámetros y demás, ¿no? Los de la lista negra son aquellos países o aquellas naciones que de plano no se recomienda precisamente inversiones, o que se maneja obviamente mucho el tema de los recursos de procedencia ilícita. Y pues México está en medio. Está en una famosa lista gris, en donde esa famosa lista gris es que son países que no están debidamente cumpliendo con los parámetros que marca Gafi. Inclusive Gafi tiene una serie de recomendaciones para los temas del tema de lavado de dinero, la cuestión de los recursos de procedencia ilícita y el tema de las armas, en donde marca dentro de esas 40 recomendaciones 5 que son muy puntuales para la actividad de la verificación y la detección de los recursos de procedencia ilícita. Las recomendaciones que Gafi tiene para efecto de lo anterior son 5 en particular, que inclusive nosotros como sector de la fe pública tiene que estar debidamente analizando, inclusive depurando inclusive la cuestión de la detección de estas situaciones y los sujetos involucrados dentro del tema de la ley antilavado, ¿no? Aquellos sujetos vinculados a estos temas. Las 5 recomendaciones que nosotros tenemos que estar en sumo análisis es la recomendación 10, la recomendación 12, la recomendación 22, 23 y 24. ¿De qué te digo? A grosso modo quisiera yo mencionar de qué se tratan, sobre todo porque de alguna manera estas recomendaciones están vinculadas con los demás sectores, con los cuales inclusive nosotros como actividad de fe pública, notarios y corredores, están desarrollando. La recomendación 10, que es aquella en donde se tiene que tener una debida diligencia de la detección y el mantenimiento de los registros. ¿Esto a qué se refiere? Gafi dice, bueno, necesitamos que ustedes tengan una serie de elementos materiales para detectar e identificar a esas personas que están realizando las famosas actividades vulnerables, ¿sí? Es decir, dentro de esta ley existe un listado de actividades vulnerables, que es el artículo 17 de la ley antilavado, donde está el catálogo de estas actividades vulnerables, ¿no? Y ahí es donde nosotros como notaría y la correduría entra en esta situación de verificar precisamente ese mantenimiento y la debida diligencia de los procesos para detectar esos registros, los formatos, las cuestiones de documentación que se requieren precisamente para detectar a esos sujetos que van a realizar precisamente las actividades vulnerables. Otra de las recomendaciones que Gafi dijo, a ver, México, estás fallando bastante, es el tema de aquellas personas que se les denomina personas políticamente expuestas, las PPE, que en sus siglas ahí se determinan. Y esto tiene que ver con personas que tienen o que tuvieron que ver con temas del sector público, funcionarios, ¿sí? Ojo, que tienen que ver o que tuvieron que ver, ¿sí? O sea, ojo con eso, no porque ya no seas funcionario del sector público o del sector financiero, que ya se acabe ahí tu responsabilidad, ¿no? Exacto, que se acabe ahí la responsabilidad, efectivamente. ¿Cuántos son? ¿5 añitos? Pues bastante, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver porque inclusive la propia ley antilavado ya ahora con la reforma define quiénes son precisamente estas personas políticamente expuestas. Y dentro de lo que te estoy comentando es precisamente esto del hecho de que aquellos que pertenecieron o que pertenecen tienen todavía que ver en estos temas, ¿no? Entonces hay que tener sumo cuidado con estos detalles, ¿no? Otra de las recomendaciones donde México falló a lo largo de todos estos más de 12 años en este sentido fue con la cuestión de la debida diligencia del cliente.
¿A qué se refiere esto del tema de la debida diligencia del cliente? En el entendido de que nosotros, por ejemplo, hablando de mi sector, en este caso, tenemos que identificar plenamente así tal cual, como el sentido de la palabra lo establece, a la persona que está de frente de mí y que me solicita el servicio notarial en este caso, ¿no? Es decir, tú en este caso, amigo, César Omar Correa Alcalá, pues yo sí te conozco desde la facultad. Convivimos en el mismo salón de clases, ¿te acuerdas? Pero ¿qué crees? Yo ya no te puedo decir, pues ya, yo ya lo conozco personalmente y con eso me salgo por la tangente, en este caso valga la rima, ¿no? Inclusive la propia ley del notariado en Ciudad de México y en otras legislaciones del notariado, sí te permite identificar a una persona por pleno conocimiento de que lo conoce de manera personal. Pero para estos temas de la ley antilavado, sí tenemos que tener puntual identificación del cliente, del usuario, en este caso. Entonces, ¿yo qué te tengo que pedir? Te tengo que pedir sí o sí, y aunque no quieras, y si no, pues, es que el de enfrente no me lo pide. Pues adelante. Adelante, ¿no? Yo te tengo que pedir identificación oficial, te tengo que pedir actas de registro civil, ¿sí? Si tú estás casado, el acta de matrimonio correspondiente, un comprobante de domicilio, ¿sí? El CURB en este caso, o sea, documentos oficiales que te permitan la debida diligencia de la identificación del cliente usuario de la actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque yo te tengo que hacer precisamente en unión de lo que mencioné de la recomendación 10 de esos registros, te tengo que hacer firmar una serie de documentos, una serie de formatos, que inclusive cuando comenzó este tema de la ley antilavado hace ya más de 12 años, yo recuerdo cuando tú eras asistente, no es cierto, ya era abogado, ¿qué cosa tenías que decirles al cliente? Sensibilizarlos sobre todo en suma importancia, para decirles, oiga, es que necesito esto, oiga, es que yo no le voy a proporcionar información sensible. Esta información sensible, pues obviamente, tú sabes que en la credencial para votar y en los documentos públicos en este caso, pues trae tu información completa, ¿sí? Y no solamente eso, sino tenías que plasmar a puño y letra, y se sigue haciendo, en el entendido que me tienes que vaciar toda tu información, ¿eh? Hazle como quieras, ¿sí? Y en ese aspecto se tuvo que sensibilizar a lo largo de los años al cliente, a las personas que llegaban a estos temas, para decirles, lo tenemos que solicitar porque, oiga, ¿y qué van a hacer con esta información? Bueno, la notaría, la correduría, aquellos agentes que estamos vinculados a las actividades vulnerables, pues obviamente bajo el secreto profesional del notario y de cualquier profesionista, pues tiene que guardar los registros. Hoy en día, pues ya conforme a la reforma, pues se tiene que guardar durante un cierto tiempo, que ahorita lo veremos más adelante. Entonces, estos temas empezaron a ser bastante sigilosos, bastante áridos en estas situaciones, y es donde teníamos que sensibilizar mucho a la gente. Y ahí es donde todavía México sigue fallando, ¿no? Sigue fallando, ¿no? Pues ahorita igual en temas de aduaneros, pues hay que integrar un expediente ahí digital con todo este tipo de información. Y se tiene la dificultad precisamente que muchos agentes aduanales, importadores, exportadores, principalmente, pues no saben cómo se va a trabajar con esta parte de cómo solicitarle esa información, ¿no? Entonces, lo que nos acabas de comentar en esta sensibilización que se tiene que hacer es importante, a ver si ahorita nos puedes platicar un poquito más, y también cuáles serían esos documentos que son también más relevantes, más importantes para que se puedan identificar algunas de estas actividades que son vulnerables, ¿no? O identificar, pues, que el sujeto efectivamente, pues, yo como agente aduanal, ¿no? Como comercializadora, digo, ¿sabes qué, amigo? Pues, discúlpame, no te puedo llevar a cabo esta operación, ¿no? Porque te encuentras bajo esta situación. Entonces, a ver si ahorita en esta experiencia que se ha tenido en el mundo notarial, a ver si nos puedes compartir un poquito qué ha pasado con eso, ¿no? Claro. Sí, mira, entonces en este sentido, las últimas dos recomendaciones que tienen que ver con el tema de de identificar al beneficiario final, es allá donde obviamente hoy en día
el sujeto que está vinculado a la actividad vulnerable es el que tenemos que decir, esta es la persona que va a recibir el beneficio del uso, del goce, de la disposición de un bien o servicio. Es decir, ¿eres tú el sujeto obligado? Sí, sí soy yo. Ah, ok. Pero hoy en día también, si ese sujeto no es el obligado, ya hoy con la reforma tenemos que identificar a aquellos o aquel que también tengan que ver con el beneficiario final, cosa que en su oportunidad tampoco México estaba detectando en las distintas actividades, ¿no? Nosotros como notarías, en este caso, tanto en Ciudad de México y en cualquier otra entidad, ¿qué sucede? Pues obviamente nosotros tenemos una pulcritud para identificar a la persona, en este caso con base en los documentos que te estoy mencionando. Por ejemplo, no solamente las personas físicas son sujetos de estas cuestiones de actividades vulnerables, sino también las personas morales. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Yo tengo que pedirle a las personas que están vinculadas a la persona moral, las personas físicas, pues obviamente la información de la existencia y el desarrollo que ha tenido esa empresa, su acta constitutiva, formalizaciones respecto de los movimientos corporativos que ha tenido la empresa, de salidas y entradas a lo mejor de socios o accionistas, nombramiento de funcionarios, apoderados, personas que estén dentro de ese tema, estén vinculados, ¿no? Exacto. Con esa. Bueno, pues amigos de TV Cuec, vamos a unos pequeños comerciales y en unos segundos regresamos con esta charla que se pone cada vez más interesante. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en nuestro programa de TV Cuec, entre abogados y universitarios. Pues continuamos con nuestra charla con nuestro gran amigo José Antonio Castillo Aguilera. Y pues es realmente muy interesante escuchar estos temas, ¿no? Sobre lavado de dinero, que se da en todo el mundo, ¿verdad? Pero pues como hemos escuchado, pues aquí en México hemos ido ahora sí que poco a poco avanzando, ¿no, amigo? Hemos ido a paso lento, pero ahí vamos. Pero yo creo que ahorita ya con las reformas que ha habido, sobre todo en cuestiones fiscales y aduaneras, pues yo creo que viene fuerte esos cambios, ¿no? A mí me gustaría que nos explicaras un poquito más, sobre todo sobre esta experiencia que ha tenido el mundo notarial para identificar estas actividades que son vulnerables, ¿no? Sobre todo en la parte que tiene que ver con los documentos. ¿Qué documentos te permite identificar de mejor forma todas estas actividades que pueden ser vulnerables? Claro, mi querido César. En el entendido de como antes de la pausa, en el mundo jurídico pues tenemos personas físicas, personas morales, y básicamente para efecto de la identificación de las personas físicas, pues obviamente dentro de estas personas que participan para estas actividades vulnerables, yo tengo que tener elementos materiales que me permiten identificar y acreditar que tú eres como te llamas, que tú eres quien dices ser, ¿sí? Y en el entendido de que yo tengo que solicitarte a ti medios de identificación, por ejemplo, estamos hablando de los medios comunes que son la credencial para votar, el famoso INE, en muchas de las veces también se solicita el pasaporte, la cédula profesional, que son los 3 documentos más importantes, ¿no? Digamos, en el orden que acabo yo de mencionar de importancia. En algunas ocasiones también luego se permite pedir licencias de conducir, por ejemplo, para efectos de las personas adultas mayores, la famosa credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en el INAPAM, pero eso ya estos últimos ya quedan sobre todo mucho a criterio de los notarios, los fedatarios, los corredores en este caso, porque de antemano pues estamos de acuerdo que sobre todo este medio de identificación, sobre todo los primeros, todos son susceptibles de falsificación, ¿sí? Sin embargo, existen elementos digitales, elementos tecnológicos que permiten saber si ese documento de identificación es original en este caso. Digamos, si yo te pongo el ejemplo, ante la identificación de la credencial para votar,
Me podría decir, bueno, pues está la página del INE, donde yo puedo identificar mediante el número correspondiente que viene en la parte posterior, con ciertos datos, saber si efectivamente ese documento está vigente. Es identificar que está vigente. Pero para mi opinión, sí, porque luego dicen que es algo, luego por eso también es importante aclararlo, en mi opinión y criterio, yo creo que se tienen que tener elementos tecnológicos para saber que ese documento de identificación es auténtico. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, qué interesante. en este sentido, no solamente bastaría para mí, si yo ya fuera notario, no solamente bastaría para mí los documentos recibirlos físicamente, ¿no? Y no solamente verificarlos ante las instancias, es decir, para credencial para votar la página del INE, para el caso de la cédula profesional ante la página de la SEP. En el caso de las pasaportes no hay un elemento todavía porque a razón de una serie de irregularidades que se han presentado con sustracciones y robos de las placas de los pasaportes, pues de antemano ahí se suprimió un poquito el medio de identificación como tal, de la validación más bien, perdón. Entonces, esto también aplicaría también a las cuestiones de los otros documentos públicos como son las actas de registro civil. Yo te tengo que identificar a ti con el acta de nacimiento correspondiente, ¿sí? Saber que eres tú en este caso, obviamente verificar que la fecha de nacimiento coincida con otros elementos de identificación. Si tú estás casado, pues tengo que solicitarte el acta de matrimonio en este caso, y inclusive para efectos de estas actividades vulnerables, tengo que solicitarte los medios de identificación de tu cónyuge, ¿sí? Aparte el CURP, aparte un comprobante de domicilio, ¿sí? En este sentido. Y en el entendido de las personas morales, como lo decía, el acta constitutiva, las modificaciones que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo de la empresa, sus movimientos corporativos en este caso, lo que hoy en día para efectos de notaría le llamamos protocolizaciones, para efectos del mundo de la correduría son las formalizaciones, que son vocablos que parecen sinónimos, pero tienen sus pequeñas diferencias. En este sentido, obviamente, y no solamente a la persona moral, sino también solicitar hoy en día, ahora la reforma, saber quiénes son aquellos que están detrás de la empresa. Los de la socios, sociedad, en general, los socios y accionistas. Y yo necesito pedirles, en este caso, toda esa información igualmente de personas físicas. Solamente también me faltó manifestar el tema de la constancia de situación fiscal. ¿Sí? Y dentro de este parámetro de la constancia de situación fiscal es importante hacerle la siguiente mención porque para efectos del criterio unificado que se dio ya inclusive a nivel nacional a través del Colegio Nacional del Notariado y en todas las demás notarías, se pide para este documento de la constancia de situación fiscal que tenga una antigüedad no mayor a 3 meses. ¿No? ¿Sí? Entonces, si hoy en día estamos en el 2026, en enero, yo te tendría que solicitar de mínimo de enero o diciembre o ya máximo noviembre. O sea, ya no puedo irme más para atrás. ¿Por qué? Porque obviamente tú bien sabes, en materia fiscal, yo puedo cambiar de obligaciones, ¿sí? A lo mejor ahorita puedo ser régimen simplificado de confianza y después cambiar a régimen de honorarios y después a lo mejor en algún momento puede ser de régimen de asalariado, no lo sé, pero obviamente eso es lo que de alguna manera la autoridad que regula toda esta cuestión de la ley antilavado es precisamente la unidad de inteligencia financiera. Entonces la unidad de inteligencia financiera le va a pedir a los notarios y corredores, va a decir, tú me tienes que identificar a esta persona con base en documentos auténticos, pero también que sean documentos que sean en ese momento, aparte de vigentes, que sean conforme a lo que está desarrollándose de parte de esas personas físicas. Las personas morales obviamente pues deviene mucho el tema de sus movimientos corporativos, pero la persona física obviamente pues sobre todo en la constatación fiscal es donde se dan cuenta si efectivamente, y sobre todo que está unido a la Secretaría de Hacienda, al SAT, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es donde se va a dar cuenta exactamente qué estás haciendo.
¿sí? A reserva de, tus medios de identificación que acabo yo de mencionar. Entonces, esta parte creo que sí es muy importante que la gente lo tome en cuenta, que aquellos colaboradores y sobre todo aquellos comunidad jurídica que está vinculada a la actividad notarial de fe pública y la correduría en este caso, pues cuando se vayan a realizar este tipo de actividades, es importante que ustedes, si no tienen un pleno conocimiento de qué es pedir y qué solicitar en algún momento determinado y saber el por qué se está solicitando, es más fácil que acudan ante nosotros y decirles, miren, con base en la ley, en el reglamento y sobre todo en las reglas de carácter general, porque ahí está precisamente esto que te estoy diciendo. En las reglas de carácter general es donde está precisamente fundamentado el tema del por qué se están pidiendo todos estos documentos. Y dos, el tema del por qué el cliente, el usuario del servicio, de la actividad vulnerable, es el que va a tener que firmar una serie de formatos. Así es. Para vaciar su información personal, ¿sí? Y en este caso, que de antemano el sector de la fe pública, notarios y corredores, bajo el famoso secreto profesional, tiene que resguardar toda esa información, porque ¿qué sucede? Más adelante, en algún momento, sin pleno aviso, puede llegar la autoridad fiscal, te puede tocar la puerta y te dicen, señor notario, señor corredor, venimos a revisarle, sin plena notificación, ¿sí? Yo llego, como se dice coloquialmente, perdón la comparación, como el abonero en quincena, ¿sí? Y decirte, notario, corredor, venimos a auditarte, vamos a decirlo de alguna manera, y decir, a ver, quiero que me proporciones la información de cierto instrumento, quiero saber quién compareció, en qué carácter, etcétera, etcétera, y los medios plenos de identificación que tú solicitaste para acreditar que efectivamente ante tu fe compareció tales o cuales personas. Entonces, de antemano yo ya viví un par de esas y créeme que una hasta se fue de todo el día y en otra notaría fue de 2 días consecutivos, es decir, no se acabó en ese momento, tuvieron que regresar al siguiente día para hacer esa especie de inspección en este caso. Sí, porque la información es muchísima, ¿no? Es muchísima. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, si, fíjate, primero, si realmente no le estamos haciendo la chamba a la autoridad, ¿no? O sea, en el caso de los notarios, si no le están haciendo, es un trabajo que tendría que hacer la autoridad, ¿no? Y la otra, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, aduanero, que a veces hasta es comparado el agente aduanal con el notario, ¿no? Y ese es un gran error, ¿no? Que lo ha hecho hasta la presidenta, pues es un gran error. El notario, pues, da fe pública. Y el agente aduanal, pues, tiene una autorización, una patente, pero su función esencial es la de precisamente llevar a cabo el despacho aduanero a favor de un tercero. Pero el agente aduanal no tiene fe pública, no es una figura ni siquiera similar, ¿no? Pero sabes que el comercio exterior se da de momento a momento, amigo. O sea, los tiempos en el comercio son muy cortos para recopilar todo este tipo de información para llevarlas a cabo estas actividades. No sé si me explico. Claro. Entonces, para un agente aduanal estar recopilando toda esta información es un tiempo que económicamente no es viable. ¿Sí me explico? ¿Cómo si se lo incrementa al importador o al exportador, pues lo que va a hacer es que el precio de las mercancías van a subir, porque a su vez el importador o exportador va a decir, pues estas bicicletas ya no me salieron en 1,000 pesos, me salieron en 2,000 pesos, por lo que tuve que pagar de más para hacer para llevar a cabo este tipo de revisión por parte de la agente aduanal, ¿no? Entonces ahora ya se le da una función un tanto fiscalizadora al agente aduanal, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista no va a ser tan funcional en el mundo aduanero y de comercio exterior, ¿no? Sí, en la parte notarial pues creo que se tiene mayor tiempo para hacer este tipo de revisiones y constatar toda esta documentación, ¿no? Y ver si efectivamente se tiene por ahí ubicada alguna actividad que sea vulnerable o algo así, ¿no? Pero para el caso de la figura del agente aduanal creo que va a ser más complicado, ¿no?
A mí me gustaría que cerremos esta parte ahí, que pues es muy interesante, y seguramente pues aquí el gremio que tenemos de aduanas y comercio exterior pues ya te estará buscando, amigo, para que los asesores en esa parte seguramente, ¿no? Sí, porque claro. es a nivel nacional, ¿no? Y afortunadamente nuestra escuela tiene un muy buen reconocimiento a nivel nacional. Tenemos alumnos casi por todo el país, más bien no casi, tenemos alumnos en todo el país, y seguramente por ahí te estarán buscando. Ahorita que nos dejes algún número o algún correo donde te puedan buscar, ¿no, amigo? Con gusto. Te puedan buscar. Vamos a unos comerciales y regresamos, y ya nos sigues platicando un poquito sobre cuáles han sido estas reformas que ha habido, estos cambios que ha habido en este tema tan interesante del lavado de dinero. ¿Te parece? Con mucho gusto. Gracias, amigo. Bueno, amigo, pues vamos a comerciales. Amigos de TV Cuec, estamos de regreso en nuestro programa Entre Abogados y Universitarios, y seguimos aquí, continuamos platicando con nuestro gran invitado, José Antonio Castillo Aguilera, una persona realmente pues muy preparada, ¿no? Muy preparada, como ustedes lo ven. Realmente es una persona muy estudiosa, y también porque la vida notarial también les exige mucho el estudio, ¿no, amigo? Así es. Sí, seguramente muy pronto ya serás notario, ¿no? Espero. Verás que sí. Esperemos que así sea. Siempre hay muy buenas, después de hacer estos ejercicios vienen muy buenas cosas, entonces seguramente que así será, amigo. Y bueno, pues realmente qué tema tan interesante, ¿no? Y más hoy en día, como te platicaba, pues al gremio de nosotros, los aduaneros y de comercio exterior, pues nos interesa saber, ¿no? Y la verdad es que hay poca gente que sabe estos temas ahorita de momento, y que los maneja, los domina, y que tiene esta experiencia que pues de alguna manera tú ya has cultivado, ¿no? En el tema notarial, y ya identificas las áreas de oportunidad, ¿no? Y los riesgos y todo ello, lo cual es realmente muy interesante. Amigo, de este tema pues ha habido diferentes reformas, ¿no? Diferentes cambios. ¿Qué son esos cambios que nos impactan más ahorita en ese momento? ¿Cuáles han sido parte de esas reformas que tenemos? Pues miren, en lo relativo a estas reformas, el nuevo alcance de la figura dentro de varias figuras. Uh-huh. Ya hay un nuevo alcance de varias figuras. Inclusive se definen muchas de las figuras que en su momento, durante el desarrollo de la ley, desde su promulgación hasta la vigencia, hasta cuando fueron las reformas del 16 de julio del 2025, hoy en día ya quedan debidamente precisas, uh-huh, para saber e identificar conceptos que de alguna manera en su momento, pues bajo la interpretación en un momento determinado en la ley, pues decían, a ver, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es aquí? Y demás, ¿no? Entonces, hoy en día el alcance de las figuras ya está debidamente establecida y aterrizada en la propia ley en este sentido. Uh-huh. Y pues básicamente dentro de lo que nosotros desarrollamos en el mundo de notaría y lo que es la correduría, uh-huh, pues vamos a ver que la base fundamental de lo que es las actividades vulnerables, uh-huh, están en diversos apartados, pero con especial mención partiendo del artículo 3 de la ley, el artículo 14 y el artículo 17, uh-huh, fracción 12 en sus diversos apartados, uh-huh, que es donde básicamente ahí nuestra actividad como notaría, uh-huh, se aterriza con la finalidad de pues saber qué es en donde tenemos que movernos y modificar en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, en el caso del artículo 3, ya existía una figura que se denominaba, y se sigue denominando, perdón, uh-huh, también, el beneficiario controlador, ¿sí? Uh-huh. Que inclusive también está vinculado a la materia fiscal, uh-huh, el beneficiario controlador fiscal, que ese ahorita no es momento de hablar de él, pero sí del beneficiario controlador, uh-huh, en materia de prevención del lavado de dinero. Uh-huh. Y en este sentido, pues obviamente ya está establecido de que, pues decía anteriormente, personas, y se entiende pues personas físicas, personas morales, pero aquí ya la ley fue muy puntual, dijo, a ver, vamos a ponerlos de acuerdo, y es personas físicas, el beneficiario controlador.
Y estas personas físicas son aquellas que están vinculadas directamente a la actividad vulnerable y ser en última instancia quienes reciben el beneficio del goce, del uso, de la disposición de un bien o servicio en este sentido, y sobre todo que la actividad vulnerable en este sentido ahora sí tiene que vincularse directamente con lo que decíamos en los episodios anteriores dentro de este espacio, el famoso beneficiario final, es decir, lo que aquí en México le denominamos el beneficiario controlador, para efectos de la GAFI, es identificar al beneficiario final, es decir, quién es el que recibe el beneficio directo de ese goce, uso, disposición de un bien o servicio, ¿no? En este caso. Entonces, básicamente ahí ya la ley es muy clara, dice el que directamente lo recibe, en este caso. Pero si hay otras personas, pues entonces vamos a tener que rascar a esos beneficiarios controladores, beneficiarios finales, con la idea de saber que ellos van a ser los que van a recibir precisamente pues este beneficio, ¿no? Entonces, dentro del tema de la reforma en este caso, pues por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con la actividad del lavado de dinero en este sentido, ya se hacen mención de lo que es diversas definiciones. Por ejemplo, ¿quién es el cliente usuario? ¿Quién es ahora, ya para efectos de la ley antilavado, lo que significa el desarrollo inmobiliario? ¿Sí? O sea, ya la ley dice, a ver, para mí el desarrollo inmobiliario es este concepto que ahorita lo veremos más adelante. Ya define lo que decíamos anteriormente, ahora sí, ¿quién es la persona políticamente expuesta? ¿Sí? También dentro de estas definiciones que implementa la ley antilavado, tiene que ver precisamente con lo que es el representante para efectos de diversas actividades económicas y fiscales frente a la autoridad hacendaria, el SAT, en este caso también ante la Secretaría de Hacienda, lo que significa el vocablo riesgo para efectos del tema de aquellas operaciones que devienen de recursos de procedencia ilícita y cómo evitar estas situaciones en este sentido. Y obviamente también, bueno, tiene que ver, nada más para ser precisos, el tema de la unidad de medida de actualización, la UMA, porque anteriormente la ley mencionaba que para ciertas situaciones de la prevención del lavado de dinero, todavía se manejaba como medida los salarios mínimos, ¿sí? Okay. Y hoy en día ya la ley dijo, a ver, vamos a quitarnos de broncas, y como ya la unidad de medida de actualización es la que va a regir precisamente a nivel nacional, pues voy a tener que quitar toda esa dinámica de salarios mínimos y aterrizarlo en la UMA. Y en este caso, pues obviamente ahí es donde deviene precisamente los nuevos elementos de reforma de los conceptos que hoy en día se están aterrizando en este caso, ¿no? Y uno de los que me parece interesante es precisamente el tema del desarrollo inmobiliario, porque anteriormente no se contemplaba, obviamente por el tema del seguimiento y el desarrollo de la ley, no se contemplaba precisamente este tema del desarrollo inmobiliario. Y hoy en día, para efectos de la ley, ¿qué determina un desarrollo inmobiliario? El desarrollo inmobiliario es aquel, en este caso, que dice que es el primero elemento, es el proyecto de construcción, es decir, la inversión que se va a desarrollar a través de los inversionistas, es decir, desde el momento en el que se constituye un proyecto, desde ahí ya te van a fiscalizar, es decir, ese proyecto que vas a desarrollar a lo largo del tiempo y que se va a edificar en este sentido, es que obviamente ya una vez que esté debidamente edificado, ese proyecto inmobiliario está destinado para las ventas o las rentas. Las rentas, Ojo con eso, porque es importante entender que no solamente es una cuestión de
de compraventa. De compraventas, de actos traslativos de dominio, sino también tiene que ver el tema de las rentas en este caso, ¿no? Los temas de la persona políticamente expuesta, como lo expuse anteriormente, pues son aquellas personas que hoy en día están en el ejercicio de una función pública, pero aquellas que también lo fueron. O sea, no es privativo de aquellos que ya no lo son, de que si en algún momento determinado hay una actividad de procedencia ilícita, pues no le van a tocar la puerta y decir, oye, pues aunque haya sido funcionario o vinculado al sector financiero, si algo cometió, pues en ese momento automáticamente es cuando le van a decir, pues aunque lo haya sido, pues si hay una actividad ilícita, habrá sanciones en este sentido, ¿no? Y ahora, otra de las cosas que son importantes dentro de esta reforma es precisamente las facultades que el SAT y Hacienda en este caso van a tener para efecto de estar observando este tipo de temas de la actividad financiera y económica en materia de recursos de procedencia ilícita. Se reformó por ahí algunas fracciones del artículo 4 de la propia ley, en donde dentro de ellas se tienen que implementar una serie de acuerdos, convenios de colaboración con los diversos actores, vamos a decirlo así, económicos, fiscales y de otras naturalezas, para que en conjunto hoy en día se detecte, inclusive antes de que lleguen a formalizarse o a desarrollarse estas actividades vulnerables, es decir, si hay algo que hay que checar y que deviene de ese recurso de procedencia ilícita, automáticamente detectarlo y que no pase más allá en este caso, ¿no? Entonces, esta parte del SAT que me parece importante, ya vincula a diversos sectores para decir, ¿saben qué? Antes de que se llegue a formalizar una actividad vulnerable, en el caso de nosotros como notarías o los casos de los corredores, hoy ya tiene que haber una total unión y una total sinergia para desarrollar precisamente y evitar que se den ese tipo de actividades, ¿no? Es una de las reformas que también se dio precisamente a la ley en este caso, ¿no? Y lo que nos compete a nosotros como notarías y corredurías, que desde el nacimiento de la ley se dio, es precisamente el artículo 17 en su fracción 12, ¿sí? Existían 5 rubros por los cuales nosotros teníamos que detectar qué eran las actividades vulnerables, es decir, ante la fe de los notarios y de los corredores, qué es aquello que se detecta, es decir, actos traslativos de dominio, ¿no? A título oneroso, a título gratuito, ¿sí? La cuestión de los poderes para actos de administración y de dominio que tengan la naturaleza de irrevocable, porque los códigos civiles te permiten formular poderes de esa naturaleza, ¿no? Las cuestiones de contratos de mutuo, ¿sí? Con personas físicas o morales que no estén vinculadas al sector financiero, ¿sí? Es decir, entre particulares, entre personas morales, pero que no tengan vínculo con el sector financiero en este caso, ¿no? El tema de la constitución de las personas morales como tal, y finalmente lo que tiene que ver con fideicomisos. Y en estos rubros ya tuvo sus repercusiones la reforma. ¿Qué pasa ahora? En el caso de las actividades en donde hay actos traslativos de dominio en este sentido, ¿qué sucede? Anteriormente, para efectos de detectar esa actividad vulnerable de acto traslativo de dominio, se mencionaba que eran 16,000 veces el salario mínimo. Ahora ya se bajó, pero ahora ante la unidad de medida de actualización se establece que son 8,000 veces la UMA, ¿sí? Si hoy en día vemos lo que tiene que ver con el valor de la UMA 2026, que es, si bien recuerdo, 117.31, algo así más o menos, si lo multiplicamos por estas 8,000 veces, a partir del día de la reforma, que fue en julio del 2025, en este momento en donde sigue vigente la ley, en la reforma,
aproximadamente 938,000 y algo es donde nosotros tenemos que darle aviso a la autoridad fiscal, de decir, perdón, a partir de este momento, desde esta operación, tengo que dar yo el aviso, ¿sí? Y obviamente aquí se tiene que establecer una cuestión muy importante, que es la restricción del dinero en efectivo. Es lo que tenemos que cuidar con sumo detalle, porque a veces, desafortunadamente, y se tiene que decir, pues todavía México adolece de a ver cómo le hago, a ver por dónde me voy. Oiga, ¿usted qué me sugiere? Para evitar, evadir, persuadir la ley, en este caso. Entonces, estamos hablando que en este caso de la cuestión de estos valores que te estoy diciendo, de 938,000 y algo, no tengo el monto exacto, ya tenemos que dar el aviso, pero lo importante dentro de todo esto es el tema de la restricción del dinero en efectivo, donde hasta cierto monto se tiene que pagar la cantidad de dinero en efectivo. Lo demás tiene que ser por otros medios de pago, transferencias, cheques certificados, como tal, de caja, pero para obviamente nosotros establecerle que se tiene que cumplir con base en esas disposiciones, ¿no? Entonces, ojo con ese punto, porque sí creo yo que de antemano se tiene que entender que a partir de este monto, la actividad vulnerable se vuelve reportable en este caso, ¿sí? De esa cantidad de dinero en este caso. Otro movimiento que me pareció bastante interesante y que antes la ley no lo contemplaba, pero a razón del punto que te decía de que México no cumplió con los parámetros y que está en esta lista gris. Cuando nosotros ante las notarías o las corredurías se hacían las protocolizaciones de instrumentos públicos o las formalizaciones de los acuerdos tomados en las asambleas, ¿sí? Antes la ley lo dejaba a un lado. Pero como se empezaron a dar cuenta de que, a ver, creo que en las empresas también están haciendo una cosa lamentable de movimientos irregulares, todas las protocolizaciones, todas las formalizaciones que se hagan ante notarios y corredores respectivamente, ya son sujetas de actividades vulnerables. Y ahora sí, pues en el caso particular de los delegados especiales, les tenemos que decir, ¿sabes qué? Necesito la información completa de la empresa, de la persona moral y de quienes están vinculados al tema de los socios o accionistas. Todo lo que se tiene que establecer en este caso. Entonces, obviamente estos temas de reformas, y obviamente, el espacio no nos alcanza, pero créeme lo que se han estado desarrollando en otros espacios, estos asuntos, y que de antemano es importante que hoy en día el medio jurídico en general tenga noticia y sepa de qué estamos hablando con estas reformas que hoy en día, pues a lo mejor si antes no se podían, hoy sí se tienen que poder y se tienen que hacer. Y se tienen que saber hacer. Y se tienen que saber hacer. Pues te vamos a seguir invitando, amigo, para que nos sigas explicando de este tema, ¿no? Nos traigas precisamente esa noticia necesaria, ¿no? En la que está habiendo cambios y reformas, y sobre todo de cómo irlas implementando también, que no es cosa sencilla, ¿no? Así es. Nos ha dado mucho gusto que estés aquí en nuestro programa Entre Abogados y Universitarios, y que nos des la oportunidad de, en una próxima ocasión, que nos sigas platicando de este o cualquier otro tema, porque vamos a hablar sobre muchos temas de derecho aquí. Entonces, estaría muy bien que abundaras más, porque realmente es un tema muy, muy interesante y muy, muy actual y necesario además, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho por estos grandes conocimientos que tienes. Eres una persona súper preparada, yo me siento muy orgulloso de ser tu amigo, ¿no? Al contrario, que estés aquí en nuestro Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y ya pues pronto te vengas a hacer tu maestría, te vengas a dar clases, estés con nosotros, ¿no? Con gusto. Amigos de TV Cuec, pues muchas gracias por acompañarnos en este momento tan bonito y necesario para el desarrollo del derecho. Los invitamos a que hagan su maestría,
su doctorado aquí con nosotros en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Y también pues pueden hacer su licenciatura, ¿verdad? Consulten nuestra página. Realmente somos una escuela no muy grande, pero sí grande en cuanto a todo lo que estamos haciendo hoy en día, ¿verdad? Tenemos ya un gran reconocimiento a nivel nacional y nos gustaría que estén a ustedes aquí con nosotros. Y en verdad pues tienen aquí a un gran amigo, el doctor César Omar Correa Alcalá, para servirles, y tienen mi número para que cualquier universitario de cualquier plantel, cualquier maestro también, ¿no? De cualquier parte de la República, para no centrarlo solamente aquí en la Ciudad de México, pues pueda venir aquí con nosotros, ¿no? Mi teléfono es el 55 60 61 38 51. Ahí me pueden mandar un mensajito y programamos para que nos puedan visitar y estar aquí con nosotros. Y amigo, ¿dónde te pueden contactar? Claro, mi querido amigo, primeramente agradeciéndote el espacio que me brindaste el día de hoy para exponer estos temas que son necesarios e importantes para nosotros en este caso, esperando que este sea el inicio para ti de una larga sesión de entrevistas que creo que serían necesarias y convenientes para todos nosotros el estarnos actualizando y seguir aprendiendo en este sentido. Y créeme que valoro mucho lo que me acabas de mencionar, me aprecio de ser tu amigo, gracias por distinguirme con tu amistad en este caso. Y pues bueno, mi medio de contacto es el 55 26 95 8209. Les pediría que por ahí primero me mandaran un WhatsApp para identificarlos, porque generalmente números que no conozco no contesto. Mi correo electrónico es mi nombre completo, joseantonio.castilloaguilera@outlook.com, y si me lo permites, pues mandar un cordial saludo pues, a toda la comunidad jurídica del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y también con especial mención pues, a todos nuestros compañeros y amigos de la Facultad de Derecho de nuestra generación, de nuestra generación 1999-2003, que nos están viendo en este momento, y créeme que pues les invito a que pues expresen aquí sus ideas, y que de antemano pues sea un espacio de colaboración y de amplitud de ideas, y de que tengamos una dinámica de enriquecimiento de nuestros conocimientos, mi querido César. Sí, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por recordarles a nuestra generación. Realmente es una generación de abogados, de juristas muy destacados, porque hoy muchos de ellos ya son jueces, magistrados, tienen grandes puestos en el gobierno, son importantes litigantes, ¿no? Entonces, pues están también invitados para que estén aquí con nosotros, ¿verdad? Y poder llevar a cabo este ejercicio tan importante. Pues gracias, amigo. Mi querido Omar, un gusto, te agradezco, y pues a la orden nuevamente.